Historias reales, vengo a contarles. Somos equipo de puros profesionales. Motivación día con día y el respeto por la vida, nuestra clave insignia de los ideales. Miembro activo cirujano, ahora soy catalogado. Con prestigio luce su certificado. Perseverante y entusiasta me hizo ganar honoris causa. En MH apoyamos sin poner pausa. Firme sigo siempre de mis convicciones. Somos Beatus, soy Manuel. Somos Beatus, soy Manuel. Correspondientes a este jueves 23 de mayo, un día muy memorable para todos ustedes, ¿verdad? Y para todos nosotros, porque obviamente seguimos siendo estudiantes. Eso es una situación que nunca terminamos de ser, en diferentes niveles, pero seguimos siendo estudiantes. Y más nosotros quienes llevamos vocacionalmente y en el corazón, pues esta divina carrera que es la medicina, ¿verdad? Definitivamente siempre estamos preparándonos, siempre estamos a la vanguardia, siempre tratamos de mantenernos obviamente al día para el beneficio de nuestro paciente que tenemos que estar atendiendo en ese día a día, principalmente quienes estamos inmersos en las instituciones de salud, ¿verdad? Como es nuestro gran centro de investigación y docencia en ciencias de la salud en este memorable Hospital Civil de Culiacán, ¿verdad? Y el día de hoy, pues seguimos vestidos de manteles largos. Ustedes no me creían cuando decía yo en meses previos que realmente cuando amamos los programas que tenemos en los factores docentes, ¿verdad? En los factores que nos dan realmente aprendizajes significativos y donde enlazamos a quienes estamos formando al interior de esta institución, pues realmente nos preocupamos porque se den temas relevantes y de gran importancia con un nivel de fundamentación que nos atañe a todos nosotros. Y como ustedes vieron previamente publicitada, en esa publicidad que lanzamos jueves tras jueves, pues se dieron cuenta que el día de hoy se va a abordar un tema de gran importancia y relevancia para todos nosotros, como es la cirugía ortognática. Sin embargo, previo a esto, voy a presentar a quien nos va a conllevar orgullosamente este tema, y decimos orgullosamente porque nosotros lo hemos visto crecer desde que él llegó y pasa a ser parte del personal adscrito de este Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud, siendo un joven entusiasta, dinámico, siempre notando un gran esfuerzo, porque cuando él llegó, créanme, llegó con ese gran ahínco, con muchas dificultades, porque pues realmente a veces sufrimos para consolidarnos y hacer una trayectoria como lo ha hecho este gran joven, el doctor especialista en maxilofacial, Félix Manuel Hernández Alemán. Y decirlo así es muy fácil, pero realmente cuando conocemos esa trayectoria, sabemos que se le sufre para poder consolidarnos como lo ha hecho él. Entonces, voy a dar una parte nada más de lo que es su currículum, porque es muy amplio y es muchísimo tiempo el que nos abordaría. Sin embargo, él en esta trayectoria, orgullosamente, él es egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa como cirujano dentista. Posteriormente, él va a realizar su especialidad en cirujano maxilofacial, egresado de la UNAM en el Hospital del Iste. Realiza, pues obviamente en su trayectoria, una gran cantidad de capacitaciones, como es el fellowship en trauma orbitario en el Hospital Magdalena de las Salinas. Es máster con un doctorado también en psicoterapia ecléctica en la ciudad de Brownsville, Texas. Máster en administración de hospitales. Es certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Maxilofacial, miembro de la mesa directiva del Consejo Mexicano de Cirugía Maxilofacial, socio de la Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial, miembro de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial, es socio fundador del Colegio de Implantología en nuestro estado, en el estado de Sinaloa, es certificado por la American Heart Association for Advanced Cardiovascular Life Support, es certificado por la American Trauma Society for Advanced Trauma Life Support, es investigador nacional para Esterifarma, miembro de la Asociación Sonrisa Feliz como asociación civil, es socio fundador de Regenérate, socio fundador de Mexport, es profesor e investigador de tiempo completo titular sede de la Universidad Autónoma de Sinaloa y obviamente adscrito a nuestra institución, Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.
y su práctica privada la conlleva también de manera conjunta en el Hospital Ángeles de nuestra ciudad de Culiacán. Él es conferencista nacional, ha realizado múltiples publicaciones nacionales y es autor del libro Introducción a la Vía Oral. Entonces, hicimos una síntesis de ese currículum tan marcado que tiene el doctor Félix Manuel Hernández Alemán, y como decíamos, el día de hoy nos va a hablar de un tema realmente fundamental para todos nosotros y que no debemos de olvidarnos, porque en realidad nosotros también somos copartícipes de que a veces se nos presenten este tipo de patologías que se dan y que en realidad no llevemos una adecuada atención en nuestra salud bucal. Cuando hablamos de cirugía ortognática, entendemos que es un procedimiento quirúrgico que corrige irregularidades de los huesos, obviamente la mandíbula y del maxilar, mejorando la funcionabilidad y la estética facial. Y nos damos cuenta que esta intervención está destinada a pacientes con discrepancias esqueléticas y dentales que no pueden ser corregidas con tratamientos ortodónticos convencionales. De ahí que sabemos, este tipo de especialidades también tienen que trabajar en forma multidisciplinaria, como es la especialidad de maxilofacial, conjuntamente con la especialidad de ortodoncia, la especialidad de periodoncia, entre otras que sabemos nos dan esa salud bucal que debemos de conllevar nosotros, las personas, para tener una mejor calidad de vida. Y cuando hablamos de este tipo de cirugías, pues tenemos que involucrar, pues obviamente, algunas situaciones que se conllevan, ¿no? Que el doctor nos las va a describir porque es su especialidad y obviamente podemos hablar mucho donde se involucra la cirugía ortognática. Sin embargo, ahorita nos va a dar realmente un panorama, como yo sé como él los da, que realmente nos fundamenta los temas desde una perspectiva muy clara para todos nosotros y que eso obviamente nos ayuda a generar conciencia de lo que tenemos que hacer por nosotros mismos, pero también por los usuarios que vienen en el día a día al interior de esta nuestra institución y que nosotros queremos obviamente mejorar su salud en todos los aspectos y no olvidarnos de la salud bucal. Entonces yo voy a ceder este espacio y este micrófono al doctor Félix Manuel Hernández Alemán, dándole la más cordial de las bienvenidas y obviamente orgulleciéndonos de que el día de hoy nos acompañe y esperemos que sea muchas veces la que nos acompaña en este marco de las sesiones generales de hospital, porque él siempre ha sido muy colaborador y realmente muy entusiasta para los programas académicos. Entonces, doctor, le doy la más cordial de las bienvenidas, me da muchísimo gusto y me honro de cederle este espacio y este micrófono. Adelante. Doctora, muchas gracias. Ya sabe que lo queremos. Muchas gracias igualmente. Voy a dejar este fuera. Ya ponga su micrófono. Siempre que me presenta, les voy a contar un mitote, ¿no? Siempre que me presenta la doctora Blanca, uno se siente como superhéroe, no manches. O sea, y todo, a poco. Oh, doctora, muchas gracias como siempre. ¿Sabías que la primera cirugía ortognática que se realizó en el civil es culpa del doctor Ortiz? Les voy a contar por qué. La cirugía ortognática es una cirugía que es súper compleja, que es una cirugía que merece trauma anestésico 10 de 10, que es una cirugía que no cualquier maxilofacial realiza y no es una cirugía que cualquier ortodoncista o dentista sepa relacionar. Pero corrí el año del 2009 y yo vine aquí, estaba trabajando en este lugar que siempre he dicho que es mi segundo hogar. Tuve una diferencia con un doctor. Y me fui a la casa y dije, ya no voy a trabajar ahí. Y el doctor me regresó de la casa. Y me dijo, ven, vas a ver a este paciente, bla, bla, bla. Y habló y me echaron un montón todos ustedes. Y aquí estamos. Entonces hicimos la primera cirugía ortognática. Y me acuerdo que decían los residentes de anestesia que qué chingados está haciendo. Movía así el maxilar, que por qué movía así el audio. Entonces, hoy les voy a hablar de una poquita. Lo superficial nada más. Lo que es la cirugía ortognática. La cirugía ortognática es el proceso que da con nuestros, o sea, algo similar a mandíbula. Honestamente, hemos cambiado últimamente los científicos, hemos cambiado el nombre de cirugía ortognática a cirugía ortognática.
La cirugía ortofacial es la evolución de la cirugía ortognática porque es una ortognática con esteroides. Digamos que agregamos, aparte del posicionamiento correcto del maxilar de la mandíbula, procedimientos que nos pueden ayudar, aparte de aumentar la armonía funcional, también la armonía estética, como la bichectomía, la lipopapada, las bléfaros, las rinos, la corrección de la posición del labio superior, la corrección de la posición del labio inferior, la corrección del mentón y de sus tejidos blandos, la aplicación de los músculos y todo eso, llevando a la cirugía ortognática a otro nivel. Y tengo que actualizar ese currículum. Acabo de terminar el fellow en cirugía ortognática en noviembre. Muchas gracias. Entonces hacemos muchas cosas más que cuando hacíamos cirugía ortognática, gracias al doctor Ortiz, el 2009, ya eso ya quedó muy en el pasado, ¿no? Lo primero que tenemos que saber cuando vamos a hablar de cirugía ortognática es que esto parte del sistema estomatognático, o sea, la principal entrada del sistema digestivo, la parte número uno, la parte más fundamental del sistema digestivo, y esto es como un engranaje que trabaja todo independiente, pero todo al mismo tiempo. Y una cosa va a afectar la otra, ¿no? Y no nomás es los dientes, no nomás es la lengua, no nomás es la quijada para adelante, no nomás es la cara de Keki, no nomás es la simetría facial, que el paciente esté chueco, no nada más es la mordida cruzada. También tienen que ver los músculos, las arterias, las venas. Y también tiene que ver, por supuesto, la articulación. Y la articulación, mis amigos de otorrino no me van a dejar mentir, es algo de todos los días. Si un paciente tiene una simetría facial o un paciente tiene un problema donde el maxilar y la mandíbula no corresponden en tamaño, va a haber un problema articular simple y sencillamente porque la puerta y el marco no corresponden. Y bueno, para mis chicos de ortopedia que todavía están despiertos, cuando hay una mala postura, cuando hay una mala relación de la mordida, se va a reflejar en una mala posición de la columna. Entonces es importante que cuando tengamos un paciente que tiene una mala relación en la columna, veamos de dónde viene. Muchas veces me ha tocado ver pacientes que corregimos la posición de la mordida y que tenían años en el servicio de ortopedia y con fisioterapia y todo eso, y corrigiendo la posición de la mordida se acaba todo el problema de la columna, ¿no? Y por supuesto que me ha tocado muchas más veces al revés, ¿no? ¿Cuál es la etiología de los problemas que van a requerir cirugía ortognática? Hay una controversia durante mucho tiempo donde decían que la genética, pero la genética solo afecta cuando hay un paciente que tiene un síndrome. La gran mayoría de los pacientes que tienen necesidad de una cirugía ortognática tienen el problema en el desarrollo. Por ejemplo, tú heredas el maxilar de uno de tus padres y la mandíbula de otro de tus padres. Y entonces el tamaño de uno y el tamaño de otro es bien diferente. Entonces hay que operarlos para corregirlos y para que tengan una adecuada relación uno con el otro, ¿no? Y hay problemas ambientales. Sí, por ejemplo, si tú vives en una ciudad donde hay mucha contaminación, generalmente vas a ser respirador bucal. Y al ser respirador bucal, vas a mantener una posición inadecuada del maxilar y la mandíbula y la lengua no va a poder conformar adecuadamente la arcada de la mandíbula y por ende el paladar se va a deformar. Y entonces va a provocar una asimetría o una mala posición del maxilar y de la mandíbula y por eso los factores ambientales vienen aquí. Cirugía ortognática, tenemos un ortodoncista aquí, no me va a dejar mentir, es la cirugía que tiene más mitos y tabúes en el área de la odontología. Y no nada más ahí, o sea, yo me he dado cuenta que cuando algún anestesiólogo le he dicho vamos a hacer cirugía ortognática, tiemblan. Porque el trauma es muy alto y porque cuando haces ese movimiento no están acostumbrados a ver que literalmente haces una disyunción de toda la cara quirúrgica. Los ortodoncistas tienen, aquí me desmientes doctora, tienen un gran problema con esto porque no conocen en realidad cómo es el procedimiento de la cirugía. Lo conocen como era hace 40 años, hace 50 años y entonces tienen limitantes que tenían hace 40, 50 años y pensamos que es una cirugía sumamente agresiva y con un chorro de complicaciones. Y sí lo es, pero cuando sabes manejarla y sabes cómo hacerla y sabes cuándo hacerlo mínimamente invasivo, cuándo hacerlo abierto, cuándo corregirlo y cuándo trabajar esas complicaciones, la calidad de vida del paciente cambia radicalmente a favor. Y bueno, en la cirugía ortognática ocupamos un equipo completo. No puedes hacer cirugía ortognática
solo como un individuo. Necesitas, por supuesto, al ortodoncista. Si no tienes un ortodoncista que sepa cirugía ortognática, por muy fregón que sea el ortodoncista, no vas a hacer nada. La mayoría de los ortodoncistas que no hacen el fellow en ortognática se dedican a compensar las asimetrías y entonces solo acomodan los dientes y dejan el maxilar y la mandíbula fuera de posición. Entonces ocupas un ortodoncista que sepa de cirugía ortognática. Y por supuesto el odontólogo general, que es el primero que revisa, el odontopediatra, el periodoncista, el endodoncista, el protesista bucal y el maxilofacial. Y del otro lado ocupas por supuesto el servicio de otorrino, de oftalmo, anestesia y muchas veces al psicólogo. Más del 80% de las veces necesitamos al psicólogo porque son pacientes que, como están deformes, o así se perciben ellos de la cara, necesitan un apoyo psicológico porque no se aceptan. Entonces muchas veces operas al paciente y aunque quede muy bien armónicamente, muy estético y muy funcional, el paciente no se acepta porque no era la imagen que él veía, él se sigue percibiendo de una manera asimétrica. Entonces necesitamos ahí el apoyo de los psicólogos. Y necesitamos el apoyo del nutriólogo porque generalmente están 1 semana, 2 semanas, 3 semanas en dieta en papilla. Entonces lo que quieres es que se mantenga el nivel de proteína y que baje el nivel de grasa. Y por supuesto el fisioterapeuta para ayudar con el edema y la recuperación temprana postquirúrgica. Y bueno, los principales diagnósticos en cirugía ortofacial o en cirugía ortognática son, número 1, el prognatismo. Yo creo que todos aquí hemos escuchado o hemos visto un paciente con prognatismo. Son los pacientes que tienen la mandíbula muy adelante, ¿no? Son aquellos que les dicen cara de keki, ¿no? El segundo es un exceso vertical, donde el maxilar o la mandíbula pues tienen un crecimiento vertical más allá de lo normal. Unas asimetrías transversales, donde son los pacientes que muerden de lado, que tienen mordida cruzada, que pueden o no tener la mordida abierta, ¿no? Retrognatismo, o sea que la mandíbula está más atrás, esos que les encanta intubar a ustedes, esos que no tienen problema ahí para trabajar eso. Y por supuesto, apnea obstructiva del sueño. El síndrome de apnea obstructiva del sueño es una porción específica de la cirugía ortofacial, porque muchas veces tenemos pacientes con apnea obstructiva del sueño y los manejamos con CPAP de largo tiempo, sin haber hecho el análisis por cirugía maxilofacial o por ortodoncia, cuando el problema seguramente es socio, o cuando el problema en un porcentaje del 5% es socio. Entonces corriges la posición del maxilar, corriges la posición de la mandíbula, corriges la posición del paladar blando y la posición de la inserción de la base de la lengua, y el paciente deja de usar CPAP. O sea, le cambias la calidad de vida, el índice de infartos durante el sueño cambia, se reduce drásticamente y el paciente mejora mucho su calidad de vida. Y por supuesto las iatrogenias por compensaciones. Y con esto me refiero o bien al paciente que tiene retrognatia y le operamos la nariz para que respire mejor porque había un problema con el septum desviado, pero aparte le ponemos un bonito implante de mentón que solo le va a crear complicaciones. Dato curioso, el 100% de los implantes de mentón tienen complicaciones. Dato curioso, el 100% de los implantes de mentón reabsorben el hueso. Todos los que trabajan hueso, los ortodoncistas, los maxilo, conocemos, los trauma, conocemos la ley de Wolf. La ley de Wolf dice que cuando una estructura provoca presión en el hueso, va a haber una reabsorción, o sea, va a haber una actividad osteoblástica. Entonces, dato curioso, todos los implantes de mentón provocan reabsorción, ¿no? Entonces solo empeoras el problema. Mejora la estética 2 años, 3 años, y luego se reabsorbe el hueso y se mete al hueso y ya no hay estética. Y entonces viene la iatrogenia, porque no es lo mismo operar a un paciente de 20 años a un paciente de 30 años, de 40 años, ¿no? Y el otro tipo de compensaciones que crea iatrogenia son las compensaciones dentales, ¿no? Cuando el ortodoncista evalúa y el problema es óseo, y no se corrige el problema óseo, sino solamente se avientan los dientes para adelante o para atrás para compensar la línea media dental. Pero el paciente no es dientes, el paciente es una estructura compleja, como un todo, no solo mordida. Y bueno, para ejemplificar la clase 1, la clase 2 y la clase 3, ponemos estos perritos, ¿no? La clase 1 es cuando los molares se ocluyen adecuadamente, la clase 2 es cuando la mandíbula está más atrás, salud, y la clase 3 es cuando la mandíbula está más para adelante, ¿no? Como bien la naturaleza nos da ejemplos todo el tiempo de esto. Bueno,
en una imagen, con unas imágenes con pacientes, se pueden ver así, ¿no? Clase 1, clase 2, la mordida abierta es cuando los dientes no contactan entre sí, y la asimetría cuando un lado de la cara está más crecido o bien está de lado. Y bueno, la cirugía ortofacial ocupa muchos procedimientos, ocupa que tengamos muchas cosas a contemplar, por ejemplo, la planeación virtual, que antes no se hacía planeación virtual, ahí nos tenían con el yeso, con el papel, recortando acetatos, para imaginar cómo iba a quedar el maxilar. Ahora no, ahora es muy diferente. Ahorita les voy a mostrar cómo planeamos nuestros casos y vamos a poder mostrarle al paciente algo más tangible, algo que vea cómo va a quedar él y para dónde va. Y bueno, el manejo prequirúrgico, a veces hay que hacer procedimientos antes de la cirugía ortofacial que te faciliten el procedimiento quirúrgico. Bueno, los procedimientos para armonía estética, que son generalmente al finalizar ese procedimiento. El MIOS, que es la cirugía mínimamente invasiva, y la recuperación más rápida, ¿no? Bueno, para hacer el diagnóstico y para hacer la planeación, lo primero que necesitamos pues son las radiografías, ¿no? Necesitamos también el análisis, ya sea en modelos de yeso, esos que vas con el dentista y te toman el molde, que ahora lo hacemos mediante un escaneo, y el análisis lo hacemos digitalmente, hacemos una evaluación de flujo digital y vemos dónde son los contactos, dónde está la mordida, y ya no estamos teniendo todos esos bloques de yeso que teníamos hace algunos años, ¿no? Y por supuesto, la evaluación de la estética facial. Imagen, porque si han conocido a esta actriz antes de las cirugías faciales que le hicieron, es muy diferente a lo que vemos ahorita. Ella tiene, debería haber puesto una foto de antes de la cirugía. Ella tiene bichal, lipopapada, marcaje mandibular, tiene reposición de los labios y tiene una infiltración en los labios. Entonces tú tienes que evaluar, porque hay pacientes que cuando llegan a la cirugía ortognática, el paciente ya tiene muchas de estas cosas y tienes que quitar las que son camuflaje para hacer la corrección funcional. Ahí nos tienen planeando cirugía ortognática y en el momento quitando el implante del mentón, poniendo tornillos para anclaje de ortodoncia o poniendo placas para anclaje de ortodoncia y para fijar el hueso y la mandíbula, ¿no? Y bueno, básicamente hay dos líneas de estudio de la cirugía ortofacial, pero las dos confluyen en un punto: ayudar al paciente a que se recupere mejor en el menor tiempo posible. La primera es la mnemotecnia de FAP. Esta es cortesía del doctor Arnett, que es el padre de la ortofacial, de la cirugía ortofacial moderna. Arnett siempre dice que la cirugía ortognática es hacer 1000 cosas perfectas, todas realizadas al mismo tiempo. Y es un señorón en la cirugía, todavía tengo el gusto de conocerlo. Es una persona que sigue operando todavía a más de 70 años y sigue dándonos pláticas todo el tiempo. Y la mnemotecnia es primero la cara, o sea, first the face, luego airway, o sea, luego la vía aérea, y luego la mordida. Si tú planeas una cirugía ortognática o una cirugía ortofacial, primero tienes que planear el perfil y la posición de frente de la cara. Después que tengas esto bien planeado, planeas la vía aérea. Y ya que tengas la vía aérea en su lugar, entonces vas a poner la mordida en su lugar. Antes pensábamos que todo era dientes, entonces, no, corrigiendo la mordida ya, pero no, esto no es así. Tú puedes dejar los dientes muy bonitos, pero el paciente no es solo dientes, necesitas ir más allá, ¿no? Y la otra mnemotecnia es face, ¿no? Ellos del doctor Roth, que es ortodoncista. Si vas a hacer ortodoncia para cirugía ortognática, estudiate este curso. Face es de la filosofía de Roth y Arnett. Functional and Cosmetic Excellence, ¿no? La planificación virtual tiene una gran ventaja. Haces un diagnóstico 360, puedes operar al paciente una y otra vez. Operamos en enero una paciente que iba a operar en mayo del año pasado, y no la operaba porque algo no me gustaba en la planeación virtual. De alguna manera no quedaba la vía aérea como quería, entonces me apoyé con el servicio de otorrino, le hicimos le hice una polisomnografía y se dieron cuenta que había una tendencia a la obstrucción de la vía aérea mientras ella dormía. Y a mí me faltaba, yo estaba en el límite donde podía dejar la vía aérea ahí o no. Como salió con tendencia a la obstrucción de la vía aérea en el sueño, abrimos la vía aérea 7 milímetros cúbicos, mucho más en la zona superior. Y entonces la planeación nos quedó mucho mejor. El paciente tiene 4 meses de operada y me dice que nunca había dormido tan a gusto en su vida. Y tú pensarías que después de una cirugía ortognática la paciente no se recuperaría adecuadamente todavía en 4 meses. Pero es que ahora las cosas son bien diferentes, en 3 semanas lo sacas.
Al operar muchas veces en la computadora, pues tienes menos improvisación en el quirófano. Hay muchas cosas que no controlas en una cirugía ortognática. Hay muchas cosas que pueden cambiar de un momento a otro en el quirófano. Todos los que operamos aquí lo sabemos, pero hay que reducir esas cosas para que haya menos improvisación en la cirugía. Por supuesto que eres más preciso porque ya sabes si el corte lo planeas en 3 milímetros, pero mides y te sale que en 3,5, pues ese es el corte en 3,5. También escoges mejor el instrumento. Escoges si mejor sea una sierra reciprocante o una oscilatoria o una sagital o bien la fresa convencional. Como ya hiciste la planeación, ya sabes de cuánto necesitas el gap, la brecha, el corte, ya sabes qué instrumento vas a escoger mejor y esto te va a llevar a una cirugía más limpia, ¿ok? En la planeación virtual podemos ver todos los ejes, ¿no? Podemos ver el roll, el yaw, por supuesto el pitch, ¿no? Y entonces esto nos vamos a ayudar a saber si el paciente necesita inclinarse más para abajo, más para arriba o más de lado, para ayudarle con la posición de la columna cervical que decíamos ahorita, ¿no? Es importantísimo esto para todos los que manejan dron, para todos los que manejan avión, pero también para todos los que hacen columna y para todos los que hacen cara. ¿Esto lo ven en otorrino cuando hacen rino? ¿Sí? Qué chilo. Bueno, y la planificación virtual es más o menos así. Metemos los DICOM, o sea, metemos todos los archivos de la tomografía o del combin a la computadora. Hay varios programas que sirven para esto. Sobrepones las fotografías y los tejidos blandos y entonces pones de diferente color el maxilar, la mandíbula, la base del cráneo y todas las estructuras que no planeas mover y haces tus osteotomías, o sea, planeamos el corte en rosa, por ejemplo, de una parte del maxilar, el corte en verde de una parte de la mandíbula y ahí vas jugando con ello. Haces tu planeación clínica, obviamente, pero ya lo llevas a la computadora y si es necesario haces unos trazados cefalométricos, que son las líneas que les presenté hace rato, para que de acuerdo a los ángulos nos digan cómo es mejor dejar el maxilar y la mandíbula. Es más complejo de lo que se ve, pero es como jugar al doctor en la computadora, ¿no? Y usamos siempre estas líneas que están entre la mordida, se llaman guías oclusales o guías quirúrgicas. Estas guías van a dar la transferencia de lo virtual a lo quirúrgico. O sea, esa etiquetita, esa línea azul que está acá y esa línea en las dos primeras imágenes, es lo que nos va a llevar la transferencia del programa de flujo digital, la vamos a imprimir y luego vamos al quirófano y con eso vamos a poner en adecuada posición el maxilar, la mandíbula y el resto de las estructuras de la cara. Pero para que esto se pueda imprimir tiene que haber pasado un proceso de cirugía una y otra vez hasta que estés conforme con el resultado. Acá se ve en la foto de abajo el acrílico, pues no por la luz esta, y en la parte de arriba del lado izquierdo tenemos las guías de corte. Esas guías de corte se usan cuando tienes un margen muy leve. Gracias. Cuando tienes un margen muy leve, de tener mucha seguridad para el corte, haces unas guías que sean restrictivas, o sea, que solo te permita pasar la sierra o la fresa por esa zona, ¿no? Entonces cuando vas a la cirugía le haces así. Y abajo del lado izquierdo es lo convencional. Generalmente la mayoría de los ortodoncistas me llegan con eso. Es un montaje en modelos de yeso. En lo personal ya no lo hago más, solo hacemos planeación virtual, pero también sabemos hacer la planeación física con los modelos de yeso. Ellos transfieren la posición de la base del cráneo del paciente a un articulador que puede ser ajustable o semiajustable y ahí ponen la mandíbula, alinean el plano de Frankfurt, que es básicamente la porción de la órbita con la base del cráneo, al articulador y ahí alinean la mordida y de ahí partimos para la cirugía. Muy bien, esta es la paciente que les decía que operamos en enero. Esta es la evaluación inicial, hacemos nuestros trazados cefalométricos, tenemos nuestras líneas estéticas, vemos en colores lo que está alterado, lo que está bien, lo que está mal, hacemos nuestra base de datos y vemos a dónde queremos llegar. Pero básicamente la planeación virtual es operar de lado al paciente, de frente y en todos los ángulos para saber cómo quieres que quede el paciente, ¿no? Y bueno, nosotros planeamos o bien hacerle una osteotomía sagital de rama bilateral más una mentoplastía, ojo, no un implante de mentón, una corrección quirúrgica del mentón óseo de este lado y del otro lado solo hacer la mentoplastía con la nariz. En ambos lados teníamos un resultado estético bastante aceptable, donde el labio superior estaba más para adelante del labio inferior, donde el contorno del labio tendía a ser más adecuado. Y yo le mostré a esta paciente, ¿sabes qué? Estos son los resultados, me gusta, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál escoges? ¿Para dónde vamos? ¿Por dónde quieres que llevemos? Le expliqué
puntos clave de uno, puntos claves del otro, beneficios de uno, beneficios del otro. ¿Y qué pasaba? Pero algo no me cuadraba, les decía, en el límite de la vía aérea superior. Entonces pedimos la polisomno y nos dimos cuenta que faltaba. Entonces tuvimos que mover el maxilar. Entonces lo que iba a ser una cirugía doble, donde era mandíbula más mentón o mentón más nariz, cambió totalmente. Y nos cambiamos a una cirugía triple, donde echamos el maxilar para adelante para abrir la vía aérea superior, para cambiar la posición de la úvula, lo inclinamos ligeramente para tener más posición en la vía aérea superior, más exposición de la vía aérea superior, más volumen en la vía aérea superior, cambiamos la mandíbula para adelante y echamos el mentón para adelante. En estas fotos, ahorita les voy a enseñar cómo quedó quirúrgicamente, pero en estas fotos la corrección de los tejidos blandos es... No, la realidad les va mejor a los pacientes cuando se ven cómo quedan. Ahorita les voy a mostrar la planeación versus la imagen del paciente. Y estas fotos son un gran candado de seguridad para nosotros. Tú le dices, es que sí, pero se ve como estaba y dice, no manches, yo quiero esto. Pero cuando se ven cuando los operas dice, no, pues quedó mejor. Porque aquí la curva de los tejidos blandos no es tan tangible, porque es un programa, un software. Y bueno, también habíamos hecho la cirugía, la planeación de mentón y nariz. Y por ejemplo, aquí les muestro, cuando estás en la planeación virtual, tú tienes que escoger qué tipo de osteotomía de maxilar quieres. Si quieres una recta donde vas a colocar placas, si vas a hacer un down fracture completo donde expones todo el maxilar y bajas el maxilar separando el piso de la nariz, el seno maxilar, o sea, separas el maxilar de la cara. O bien haces una incisión mínimamente invasiva y a través de ahí con las sierras haces la osteotomía. También haces un down fracture, o sea, bajas el maxilar, una disyunción maxilar, pero no haces una exposición tan grandota como esta. Yo soy más fan de la de abajo, pero se trata de que ocupe el paciente, no lo que tú quieras hacer, ¿no? Y bueno, en la mandíbula haces o bien una planeación con sierra o bien una planeación con una disyunción de la mandíbula de la rama ascendente con el cuerpo mandibular, con los cinceles, con las fresas. Y en el mentón, pues puedes escoger si quieres cambiar todo el perfil, si quieres hacer un marcaje de la mandíbula, si quieres hacer una feminización, o bien si solo quieres hacer una telescopía del mentón, o sea, una posición diferente del mentón y ya. Entonces los abordajes son bien diferentes, unos son más mínimamente invasivos, otros son más convencionales, ¿no? Y las medidas transquirúrgicas es bien importante. Ahí tengo a Chicho yo, porque siempre lo tengo trabajando. Conmigo siempre trabaja y aquí tiene fama de que no trabaja, pero conmigo es bien chambeador el cabrón. No descansa. Es importante el ácido tranexámico. Recuerden que nos va a ayudar con la hemorragia. La posición Fowler de 10 grados por lo menos. Ahí también tengo a la doctora, mira, ya está la doctora. Es chingón siempre tener un anestesiólogo que es especialista en terapia intensiva en el quirófano por cualquier cosa, que meta las manos ahí. No nomás es una cara bonita, también lo ponemos a trabajar. Hipotensión controlada, siempre hipotensión controlada. Hay el uso de soluciones electrolizadas. Como todos saben, las soluciones electrolizadas tienen la capacidad de disminuir la hemorragia y por ende y el trauma quirúrgico, no porque sea menos agresivo el trauma, sino porque ayudan a la formación del trombo en el sitio quirúrgico. Si tú irrigas un músculo que está sangrando con solución electrolizada, va a disminuir el sangrado en capa de ese músculo. Y por supuesto los esteroides, ¿no? Y bueno, cuando estás trabajando tienes que tener mucho cuidado. Como decía, el sistema estomatognático tiene músculos, arterias, venas, nervios. Y cuando hicimos el corte de esta mandíbula y lo llevamos a separar para deslizar la mandíbula hacia adelante, nos encontramos el paquete nervio vascular, o sea, la arteria, la vena y el nervio de la mandíbula están ahí expuestos separados. Es una gran ventaja operar con las sierras porque eso te permite hacer el corte solo en la cortical y exponer todo y deslizar todo. Entonces podemos exponer el nervio así y podemos evitar que el paciente tenga una parestesia posquirúrgica. Y bueno, aquí les muestro un down fracture del maxilar. Estamos haciendo la disyunción completa del maxilar. Y ahí ya separamos la mucosa del piso nasal hacia arriba y usamos siempre tubos preformados. ¿Para qué? Para que no estén obstruyendo en el procedimiento quirúrgico y evaluamos que no haya un sangrado posterior. Eres malo. Que no haya un sangrado posterior y ni anterior, y que las arterias no se hayan cortado en la zona posterior para que tenga buena irrigación el maxilar después, ¿ok?
Dicen que uno sabe si un máxilo es bueno al verlo hacer esta cirugía. Dicen. Bueno, y como medidas postquirúrgicas, súper importante la nutrición. De hecho, nosotros los mandamos al nutriólogo un mes antes más o menos de la cirugía. Les ponemos toxina botulínica en los temporales, en los pterigoideos y en los maceteros, porque el paciente cuando está anestesiado, porque hubo una sección de los huesos, aunque no de los nervios como ya vieron, queda anestesiado en la zona. O sea, no es una cirugía que duele. No sé cuántas veces te han dicho eso, pero la cirugía no duele. Al contrario, quedan anestesiados de toda la cara. Entonces, cuando el paciente está anestesiado, aprieta. Y si tú no le pones toxina botulínica cuando haces la fijación interna rígida, aunque sea con titanio, con 2.0, 2.4, 1.5, te rompe las placas. Entonces hay que ponerle toxina botulínica en los masticatorios, en los músculos masticadores. ¿Para qué? Para que esa presión que hace no rompa las placas. Los mandamos a fisioterapia para un drenaje linfático inmediato. Por supuesto que les ponemos láser para aumentar la quimiotaxis en la zona y que haya un barrido más rápido. Y les mandamos soluciones electrolizadas como higiene. ¿Por qué? Porque aparte de reducir el sangrado, las soluciones electrolizadas matan virus, bacterias y hongos casi al contacto. Entonces les mandamos un enjuague, una pasta de dientes de soluciones electrolizadas y agregamos un cepillo de cerdas de nylon que no guarda bacterias. Entonces, eso hace que el paciente tenga una higiene mejor y se recupere mejor. Mandamos enzimas proteolíticas para que se recupere más rápido. Y la hiloterapia. La hiloterapia, digamos que es la crioterapia mejorada, ¿no? La temperatura ideal para el paciente para recuperarse, para desinflamar después de una cirugía ortognática es entre 10 y 15 grados. La crioterapia te lleva a los 0 grados, hay tendencia a los 0 grados. Si tú llevas una tendencia a los 0 grados, hay una vasodilatación refleja. Entonces, con la hiloterapia tú controlas manualmente o mecánicamente la temperatura que tú quieres para el paciente. Y bueno, la idea es ir de esto a esto. ¿No? Una paciente que tiene la mandíbula adelante, que el labio superior estaba colapsado, que el labio superior se apretaba solo en el reposo, y este es el cambio inmediato en quirófano. La posición de la punta de la nariz cambia levemente, pero no operamos el maxilar, no operamos la nariz, solo cambiamos la posición del labio inferior y permitimos que el labio superior cayera en su lugar. Este es otro paciente, estos son pacientes de este hospital, ¿no? Que hemos operado aquí. Este paciente, el maxilar lo echamos para adelante, solo el maxilar. Y cuando salió, lo primero que dijo fue, ya me veo bien guapo. Viejón, ¿sí? ¿Te acuerdas? Este es otro paciente que operamos aquí. Este paciente, aparte de tener un maxilar verticalmente más alto, una mandíbula fuera de posición y tenía una simetría. Entonces, él es hijo de un amigo que quiero mucho, que que conozco hace muchos años. Operamos el maxilar, operamos la mandíbula. Esa foto está mal tomada, no me he dado cuenta, porque me acuerdo de cambiarla. Porque el tubo está jalando la punta de la nariz. Porque cuando tú operas la base, cuando tú operas el maxilar, cambia la posición de la base de la nariz por la espina nasal anterior, aunque no operes la nariz. Entonces, ahí no estoy haciéndole justicia a cómo quedó la nariz adecuadamente. Obviamente, después de hacer eso, tenemos que reposicionar todo el orbicular, los músculos del labio superior y del labio inferior. Con él tuvimos una complicación. La complicación hay una controversia, pero la complicación fue que había una hemorragia en la mandíbula de un lado que no nos advertimos, versus una extubación antes de tiempo. ¿Por qué está esta controversia? Porque no despertaba y cuando ya salimos adelante, le hicimos tomografía y había restos hemáticos en los pulmones. Le fue súper bien, la verdad es que en terapia intensiva se portaron a todo dar, le fue súper bien, despertó al otro día, él decía que no sentía nada, que estaba muy a gusto. Pero hubo una complicación y las complicaciones también se tienen que platicar para que podamos mejorar todos en los servicios, ¿no? Entonces, tip: si van a hacer una cirugía ortognática, asegúrense que hay una hemostasia exageradamente adecuada. Y si vas a extubar un paciente que tenga cirugía facial, trata de extubarlo despierto, no te vayas antes en la extubación. Y bueno, este es otra paciente. Anabel dice que es la paciente más tuneada, porque ella, pues tú la ves en la foto inicial, luego le operamos el maxilar, luego le hicimos maxilar, mandíbula, bichada y lipopapada. Y de paso le hice un marcaje mandibular, le hicimos una feminización. La paciente está
encantada con su procedimiento quirúrgico. Ella acaba de cumplir 6 meses, acaba de ir porque había quedado pendiente una muela del juicio y se la retiramos en la semana, y ella dice que no, que respira mejor, que mastica mejor, que es la paciente más feliz. A partir de ahí, Anabel ha bautizado a todos los pacientes que les hacemos este combo como la más tuneada, y Anabel quiere ser la siguiente paciente. Y bueno, esta es la paciente que les decía que operamos en enero. Esta es la inicial, esta es la planeación. Antes de operar a la paciente, así, solo intubada, solo en la posición, así se veían los labios. ¿Por qué? Porque no hay una competencia del maxilar y la mandíbula, y por ende no hay una competencia de los labios. Entonces se caen las estructuras. Cuando se relaja el paciente, la mandíbula se va para atrás, como todos sabemos, y los tejidos blandos también se colapsan. Y este era su perfil relajado. Y ese es el posquirúrgico. Como les decía, esta fue mi planeación y ese es el resultado posquirúrgico. Los tejidos blandos en la planeación virtual no le hacen justicia a cómo queda el paciente. Con ella entró nuestro ortodoncista, el doctor Fernando Martínez, y en el transquirúrgico siempre le pido al ortodoncista que entre. Es importante para mí que el ortodoncista esté en la cirugía, y principalmente el Fer Martínez, por supuesto, el doctor José Luis Mendoza y la doctora Fabiola Portillo son los ortodoncistas que más han hecho en cirugía ortognática en Sinaloa. Y el Fer me dijo, o el doctor Martínez, el ortodoncista, me dijo, ¿sabes qué? Cuando estábamos haciendo unas pruebas, después de colocar los huesos en su lugar, cuando iba a bajar los músculos, el orbicular de los labios y todos los piriformes y todo para hacer la estructura del labio superior, la paciente, ya iba a decir el nombre de la paciente muestra muy poco labio, y el paciente cuando muestra 1 milímetro, 2 milímetros máximo de labio, se ve un paciente un poquito de la edad que no correspondía a ella, 30, 40 años. Entonces pidió que dejáramos el labio más arriba. Aparte ella trae 2 tornillos aquí, ¿no? O sea, cuando quitemos los tornillos el labio va a caer, sí. ¿Cómo se llama? Trae 2 tornillos para anclaje, para anclaje ortodóntico, que cuando los quitas, pues obviamente el labio va a descender un poquito más, y le va a quedar una exposición en reposo de 4 o 5 milímetros, lo cual a esta paciente de 23 años va a hacer que se vea de 19. Entonces le haces un paro, ¿no? Si ya estás ahí y lo puedes ayudar, pues hay que ayudarle, ¿no? Ella está súper encantada. Ella es la que tenía la obstrucción superior de la viera. Y bueno, muchas gracias. Me encanta este lugar. Gracias, gracias, gracias. Esto es una probadita nada más de lo que es cirugía ortognática. Ah, que no podía ser sellado. ¿Qué tal, chica? Pues muy bien, no sé si tengan alguna pregunta en base al tema del día de hoy. Claro que sí, doctora, con mucho gusto. Bueno, pues no sé si se oye. Yo creo que todo esto pues es teoría, pero creo que hablaste poco de la calidad de vida del paciente posterior a este tipo de cirugías. Me gustaría que ampliaras un poquito ese tema. Cirugía ortognática tiende a cambiar la experiencia del paciente. No se acepta, no se quiere liberar al espejo, llegan todos desalineados, no se arreglan, no nada, y nos esperamos y al año nos invitan a su boda. O sea, la calidad de vida cambia completamente todos los días, que finalmente tiene una incidencia de faciales o que requieren cirugía ortognática, que tienen también SOAS, o sea, síndrome de apnea obstructiva del sueño. La incidencia de infartos con estos pacientes es más del 50% en el sueño. Entonces, les quitas la incidencia, la llevas a 2 a 1%. O sea, no tiene nada que ver. No sé si alguien más tenga alguna pregunta en referencia al tema también conllevado, que en apariencia, ¿no?, lo hace ver sencillo, pero pues sabemos no es sencillo. Esto es realmente muy bien planificado. Se tienen que organizar ese equipo multidisciplinario y obviamente dentro de ese equipo multidisciplinario pues participar, como dice el área de psicología, para poder que el paciente sobrelleve lo que va a implicar no nada más la cirugía, sino los resultados y cómo se va a tener que aceptar posteriormente.
No sé si alguien más tenga algo que comentar. A mí me hubiera gustado que los de oculoplástica también comentaran algo, porque en realidad cuando se habla de este tipo de circunstancias, muy frecuentemente también los oculoplásticos participan con el maxilofacial en cirugías realmente de alto impacto, ¿no? No necesariamente de cirugía ortognática, pero realmente sí cirugías que son hasta a veces muy dramáticas porque implican circunstancias realmente difíciles de conllevar. Entonces, a veces también es muy conveniente que las otras altas especialidades que tenemos, pues realmente también comenten, ¿no? Porque a mí en una de las ocasiones me tocó que el doctor inclusive llevara una intervención quirúrgica a un paciente que le dieron un machetazo en la cara. Entonces, se queda uno dramáticamente impactado en las salas de urgencias cuando los tiene que valorar uno y posteriormente pues pasar a la especialidad correspondiente para que le den el seguimiento y el tratamiento más oportuno y adecuado. Y realmente son cirugías en las que otras especialidades como oculoplástica también tiene que participar para poder llevar a una mejor respuesta a esos pacientes. Pues no sé si doctora Ortiz quiera comentar algo al respecto como ortodoncista, para que el personal becario que tenemos al interior de esta institución pues realmente quede más convencido todavía de lo que implica este tipo de cirugías. Buenos días. De hecho, sí, el paciente le cambia totalmente la vida porque no nada más es dientes, pero al momento que se logra esa armonía desde la dentición y esqueléticamente hablando, mejora inclusive hasta la nutrición. ¿Por qué? Porque al momento de que ya está en relación céntrica normal, la masticación mejora, los ciclos masticatorios son más eficientes y así el bolo alimenticio se forma de mejor o como debe de ser y así es posible absorber mejor los nutrientes. De hecho hay pacientes, tengo un clase 3 que es hora que no se ha operado, está en espera en el ISSSTE y tiene como 2 años esperando, ¿no?, que se opere y le digo, ve y llora, di que ya no puedes comer. O sea, yo creo que tiene una discrepancia, yo creo como tiene 15 milímetros, o sea, sí está, y con la terminacia, o sea, son varias cositas, y le digo, ve y dile que no puedes comer, dile que ya bajaste 10 kilos, ¿por qué? Porque no puedes masticar, o sea, realmente es tanta la discrepancia que le digo, ve y di eso, es que ya, de hecho estaba en cuanto terminó la pandemia, y yo, ¿qué onda? ¿Cuándo? O sea, realmente no, y le digo, pues busca por otra parte, es que ella la doctora, no sé quién sea la doctora del ISSSTE, pero ella es ahora que no. Entonces es eso que le digo yo, te va a mejorar bastante la calidad de vida. ¿Por qué? Porque desde la nutrición y la forma de masticar le va a cambiar totalmente al paciente. Muchas gracias, claro que sí. Parecería que lo hizo muy facilito, pero realmente estamos hablando de cosas muy importantes, ¿no? Desde una LeFort 4, por ejemplo, que ustedes tienen que entrar ahí, una fractura, pues aquí los motazos llegan todos los días, entonces hay que entrarle, ¿no? Lo felicito. Y anestesia, yo decía, ¿por dónde está anestesiado? Ya lo vi que estaba por acá por la nariz, entonces se necesita tener un excelente anestesiólogo para entrarle también ahí, definitivamente. Estamos hablando de cosas serias que se pueden complicar así en un minuto y estar el paciente en peligro de la vida del paciente, ¿no? Entonces, se necesitan manos extraordinariamente hábiles para ambos lados, tanto anestesia como maxilo, y los felicito. Qué bueno que tenemos gente como ustedes acá y que están con nosotros en los casos de fracturas orbitarias, por ejemplo, porque pues tenemos 3-4 fracturas a la semana y muchas gracias por entrar con nosotros a corregir estos pacientes, ¿no? Muchísimas gracias, los felicito y sigan preparándose porque van extraordinariamente bien. Felicidades. Muchas gracias, doctora, un placer. Qué bueno que dice eso. Fíjese, por ejemplo, aquí hay 3 de los chicos, ¿no? Y están Jaime y Tania también, pero si no estuvieran ellos, yo creo que no haríamos ni un tercio de lo que hacemos. La verdad, chicos, siempre, muchas gracias. El equipo es fundamental, como usted dice, doctora. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted, doctor, porque sabemos siempre tiene ese entusiasmo, ese dinamismo, pero sobre todo esas ganas de ayudar también a los más necesitados, ¿no? Que sabemos, principalmente en nuestro hospital, pues
viene mucha población de esa índole y que verdaderamente pues siempre están a la vanguardia tratando de mejorar su calidad de vida. Pues bien, si no tienen ninguna otra pregunta, claro que sí, doctora, con mucho gusto les cedo el micrófono como parte de este gran equipo. Adelante. Perdón, ya lo voy a meter en apuros, pero esta es una duda que yo también tengo. Y yo sé que hay residentes de otorrino, entonces creo que valdría la pena este punto. Hablaste del caso en donde hay casos de obstrucción de la vía aérea, ¿no? Se mandan a la polisonografía y todo este rollo. ¿Hasta qué punto? Porque la mayoría de esos casos los ve otorrino, generalmente los canaliza otorrino primero. Entonces, ¿en qué momento viene esa decisión de, bueno, otorrino puede solucionar el problema o ya le toca a Máximo? Qué buena pregunta. Muy bien, gracias. Cuando el servicio de obstrucción de la vía aérea, o sea, o de apnea del sueño, lo ve, generalmente es el otorrino el que lleva a cargo, ¿no? No sé quién lo tenga aquí, pero en la priva siempre lo maneja Otañez. Aquí no hay un servicio como tal. Ok, Otañez es el que lo maneja en la priva. Entonces Otañez... Pero si está Otañez aquí también. Sí, yo se los mando aquí. O sea, yo se los mando aquí, pues. Y dice... ¿Sabes qué? Este paciente es un problema que se va a corregir con CPAP, no necesitamos ser invasivos. Este paciente, aunque le ponga el CPAP, en el momento en que se apague, se vaya la luz o se le caiga la máscara, se obstruye, hay que operarlo. Otorrino tiene la obligación de decidir y el conocer, ¿no? En el algoritmo ¿qué lo vamos otra vez de una plática de síndrome de apnea obstructiva del sueño y desglosamos todo el algoritmo y en el algoritmo y sería acompañado por el doctor Otañez también. Sí, está genial. Y en el algoritmo viene cuando el problema en la polisomnografía y ellos deben de decidir si el problema es lingual, óseo o obstrucción de la nariz y entonces ellos deciden si hay que operar o no. Y generalmente es cuando el CPAP, si es dependiente de CPAP 100% es quirúrgico, generalmente. A usted. Muy bien, otorrino se quedó callado, ¿no? El servicio. Aquí los estoy viendo. Pero bueno, ya me están haciendo señas. No, nos dio una explicación pues realmente como lo que es, ¿no? Un gran especialista en el área. Y pues si no hay más preguntas, agradeciendo obviamente la presencia del doctor Félix Manuel Hernández Alemán por esta excelentísima presentación con este tema que es para todos nosotros muy importante y que obviamente no debemos de minimizarlo porque muchos de nosotros infortunadamente cursamos con este tipo de circunstancias y los vamos dejando, entonces, o nuestros familiares o algunos allegados. Entonces, le damos su merecido reconocimiento a través de la Dirección de Enseñanza de nuestra institución y obviamente agradeciéndole, esperemos que sea una de muchas presentaciones, que así sea, lo decreto, ¿verdad? Y pues obviamente deseándoles a todos ustedes también pues la presentación en este día y deseándoles que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima semana, que tengan un bendecido día. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Gracias.